me pregunté si yo realmente aprecio en toda su extensión que el bisnieto de cierto labrador asturiano llamado Miguel y de alguna mujer de origen indígena oaxaqueño y a vecindad en la Ciudad de México llamada Dolores, los creadores de esos cuadros no eran parte de la élite, no eran condes ni marqueses, eran gente del servicio. Esta ilustración es uno de los cuadros que más me gusta en la vida, que es por supuesto Los comedores de patatas, una obra temprana de Vincent van Gogh. Y mi artículo, mi entrada en el Substack, al cual los invito por supuesto a que lo visiten y lo conozcan, se llama simplemente el nocturno.substack.com, y esto se llama el bisnieto del labrador. Dice así: me llegó por redes una maravilla que se llama el Mambo de Stendhal, que les recomiendo, por cierto. En el Substack está el enlace para oír el Mambo de Stendhal aquí en YouTube. Un experimento con inteligencia artificial en el cual una serie de las más conocidas y valoradas pinturas cobran vida y le cantan un mambo al espectador de arte, a usted y a mí, cerrando el círculo creador, porque el círculo creador se cierra cuando un lector lee un libro, cuando un espectador ve una pintura o una escultura, o cuando un auditorio escucha una pieza musical o lo ve y lo escucha todo en una obra compleja, una obra que tiene elementos visuales y auditivos y de todo tipo. Si no, sin espectador no hay creación artística, esto ya lo hemos discutido, ¿no? Se cierra el círculo cuando llega al espectador, llega al público. Y dice, las obras le agradecen en esta canción, este maravilloso Mambo de Stendhal, le agradecen al público que vaya a verlos, que logre, que haga esta unión entre el público y la obra. Es de las pocas cosas que he visto hechas con inteligencia artificial y muchísima inteligencia natural del autor, que merecen mi aplauso, porque además sería algo extremadamente difícil de hacer sin esa herramienta. Pero de paso me despertó esta reflexión. Primero, el síndrome de Stendhal no es un síndrome real, médico, es psiquiátrico, es una forma de expresar la emoción intensísima y desbordante que puede uno sentir ante una obra de arte. Así lo relató el escritor francés Stendhal al visitar la Basílica de la Santa Croce en Florencia, donde por cierto está enterrado Galileo Galilei, y lo que él tenía, se le aceleró el corazón, falta de aliento, asombro, humildad, cierta desorientación, y hay los psicólogos dicen que se puede medir, sobre todo lo han hecho experimentos en Florencia y en Roma, donde el arte sale por todos lados, y dicen que el síndrome de Stendhal es observable y medible. Yo he sentido 2 veces lo que me parece un claro síndrome de Stendhal. La primera fue visitando el Museo del Prado cuando tenían las pinturas negras de Goya en una especie de sótano, bajabas y además una iluminación muy tenue, solamente estaban iluminados los cuadros, no había una iluminación ambiente, y de pronto vi a lo lejos, no tan lejos, pero sí a unos 15 metros de distancia, 10, el perro semihundido de Goya. Yo no sabía que existía ese cuadro. Yo sentí la necesidad de caer de rodillas ante el perro y su angustia, y sobre todo, por supuesto, ante el pintor capaz de hacer eso con algunos pocos trazos intensos, que es lo que hizo precisamente don Francisco de Goya y Lucientes. Desde ese día este es uno de mis cuadros favoritos. La segunda vez fue en Roma. Para entonces yo había visto cientos de reproducciones del techo de la Capilla Sixtina. Tenía yo reportajes enteros sobre su restauración, cómo era antes, cómo era ahora. Estudié su contenido. Tengo un ramal de una novela Río que nunca terminé, que me dediqué exclusivamente a demostrar que Miguel Ángel había introducido multitud de herejías en la Capilla Sixtina, y lo puedo defender hasta ahora, ¿no? O sea, nunca acabé esa novela, pero bueno, fue la novela con la que me retiré de la literatura. O sea, conocía yo la Capilla Sixtina perfectamente. Cuando crucé la pequeña puerta de entrada a la capilla, si mal no recuerdo, la izquierda vista desde frente a la capilla, y levanté la vista, lo que vi me resultaba imposible de haberlo imaginado jamás. Ya podía haber visto todas las reproducciones del mundo. El trabajo de Miguel Ángel en la Capilla Sixtina era inimaginable. 4 años del genio malhumorado que se firmaba porque él dijo que no era pintor, siempre dijo que no era pintor, pero lo convencieron de hacer esto, porque él se firmaba
Michelangelo Buonarroti, Scultore in Roma. Y era es una de las pinturas más maravillosas, que se llevó 4 años de la vida de este hombre, y luego el juicio final se llevaría otros 5. Acordándome de este síndrome de Stendhal por el mambo en cuestión, me pregunté si yo realmente aprecio en toda su extensión que el bisnieto de cierto labrador asturiano llamado Miguel y de alguna mujer de origen indígena oaxaqueño y avecindada en la Ciudad de México llamada Dolores, mis bisabuelos, este hijo de una dependienta de comercio divorciada que siempre pasó angustias económicas, este desorganizado sin carrera universitaria que ha tenido no solo el descaro, sino la capacidad de producir 17 libros, más de una veintena de canciones y cientos de artículos y trabajos audiovisuales, haya tenido la oportunidad de estar frente a obras así. Que de hecho, en su versión de creador de vídeos, este nieto de migrante pobre, que es lo que soy, haya hecho una serie de 64 vídeos hasta hoy de obras y artistas y temas de arte a los que ha amado y cuya obra muchas veces no ha visto en persona, que es la serie de la Galería Nocturna, y que hay una lista de reproducción aquí en YouTube precisamente con todo lo que hemos hecho de la Galería Nocturna. En otros tiempos, este bisnieto del labrador asturiano, con o sin indígena oaxaqueña, no podía haber aspirado más que a ser labrador. Con la oaxaqueña, labrador mestizo o amestizado, que me dicen que soy. Sin más horizontes que los que tuvieron aquel Miguel y aquella Dolores, que nunca vieron mucho más allá de sus estrechos confines pueblerinos. Estar frente a obras que se pintaron para halagar a los poderosos muchas veces, sin duda alguna. Los poderosos que mantenían a los labradores, como mi bisabuelo, en la condición inalterable de labradores generación tras generación, y poder disfrutar estas obras como si fueran propias nuestras, pensando que, y esto hay que siempre tenerlo presente, los creadores de esos cuadros no eran parte de la élite, no eran condes ni marqueses, eran gente del servicio, hijos, nietos y bisnietos también, de labradores o dependientes de comercio, como lo fueron los grandes pintores del Renacimiento o de la Edad de Oro de la pintura flamenca. Que el mundo avance es innegable ante quienes lo niegan continuamente, y para constatarlo basta vernos en el espejo y saber que más allá de la tecnología, de la medicina y las prácticas de salud que nos dan más vida y oportunidades, podemos disfrutar y vivir el arte, la pintura, la música, la literatura, como no lo pudieron hacer nuestros ancestros durante toda la historia humana hasta hace muy, muy poquito. En el espejo que se ve uno, se ven los ojos de quien ha visto, aunque sean reproducciones, los comedores de patatas de Van Gogh, el Guernica de Picasso, y han oído por igual la tocata y fuga en re menor de Bach o A Day in the Life de los Beatles, y eso no es poca cosa.